Vamos a convocar, por favor, a Silvina Rivero. Vamos a convocar también a Juan Argentino Vega, vicepresidente primero de este seminario, al licenciado, para que lo acompañen al ministro de Finanzas, el contador Ángel Mario Eletore. El contador Ángel Mario Eletore es contador público, es ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, es especialista en impuestos y derecho tributario. En sus actividades académicas es tutor de tesis de carrera de posgrado en especialidad tributaria, Universidad Nacional de Córdoba, profesor del posgrado de especialidad sobre Derecho Tributario, Universidad Nacional de Córdoba, ex profesor titular de Derecho Tributario y Aduanero 1 y 2, Universidad Notarial Argentina, profesor titular de Impuestos 1 y profesor titular de Impuestos 2, carrera de licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de Teoría y Técnica Impositiva 2, carrera de Contador Público de la Universidad Católica de Córdoba, profesor adjunto de Legislación y Técnica Fiscal 1, carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Córdoba. En su currículum figura en la actividad pública que es ex asesor de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ex director ejecutivo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, ex legislador de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, ex secretario de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba, ex secretario de Administración Financiera de la Provincia de Córdoba, representante titular por la Provincia de Córdoba ante la Comisión Federal de Impuestos, representante titular por la Provincia de Córdoba ante el Consejo Federal de Inversiones. Con nosotros, quien es ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, especialista en impuestos y derechos tributarios, contador público, señor Ángel Mario Eletore. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir y bienvenidos a Córdoba, los que no son de nuestra provincia. Quiero agradecer el apoyo que nos ha dado la Agencia Córdoba Turismo para poder organizar el evento y, por supuesto, a las autoridades de ASAP que han trabajado mucho junto a nosotros para que se haga realidad este importante evento y esta concurrencia tan importante también. Bueno, el tema del que quiero hablar es de gobierno abierto como un modelo de gestión y en realidad lo que nosotros vamos a plantear es lo que está referido al gobierno abierto desde el punto de vista del Ministerio de Finanzas. Después, en el día de mañana, el ministro Calvo, Manuel Calvo, que es el ministro de Gestión Pública, él ya va a hablar de gobierno abierto que abarca a todos los otros organismos y entes del Estado provincial. Es decir, lo nuestro va a estar más circunscripto a lo que es el Ministerio de Finanzas. Pero en función de la definición de gobierno abierto y cuáles son los pilares con los cuales nosotros hemos trabajado, tenemos el tema de transparencia, en donde nos vamos a explayar, ya algunas cosas fue planteando el gobernador, porque fue un poco el leitmotiv de su primera gestión cuando se aprobaron las leyes que él mencionaba del Estado Nuevo, Estado Cristalino. Después vamos a hablar de lo que tiene que ver con la colaboración como otro de los pilares y la participación para poder hablar de una gestión que sea sustentable de gobierno abierto. En lo que se refiere a la transparencia, nosotros decimos que un Estado transparente es aquel que proporciona información al público, que, como recién lo planteaba el gobernador, nosotros lo venimos viendo como una exigencia de hace tiempo de la población, de los sectores y de los grupos de interés que interactúan en la sociedad. Esto tiene que ver entonces con que tiene que haber una rendición de cuenta, que en definitiva es una obligación que tenemos los funcionarios. También se orientó mucho los esfuerzos de dar transparencia al tema de la información pública que esté publicada y se consideró las nuevas herramientas tecnológicas como un modo rápido, eficiente y eficaz para llegar con esta información a los públicos de interés. Cuando hablamos de un gobierno participativo, decimos que es aquel que abre los canales de comunicación. Es decir, si las organizaciones permanecen estáticas, el vínculo con sus clientes, con los grupos de interés, se debilita. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? Fortalecer los grupos de interés.
¿Nosotros cómo lo fuimos haciendo? Para nosotros, ¿cuáles son grupos de interés? Y, por ejemplo, quienes toman información de la web, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales que miden la transparencia. Otros grupos de interés, por ejemplo, los sectores profesionales. En el caso del registro de la propiedad de la provincia de Córdoba, para poder interactuar de manera informática y tener claves, nosotros con los colegios y consejos profesionales hemos firmado convenios con 18 colegios y esto nos permite interactuar y hacer los que participen. Y por supuesto también dentro de los grupos de interés, los que participan mucho son los usuarios, ya sea el usuario de una herramienta web para sacar un cedulón por la web o para pagar un servicio por la web, o el usuario que va y mira el presupuesto que nosotros tenemos publicado. Ya sea un usuario calificado que pueda leer el presupuesto técnicamente, o un ciudadano común que vaya y lea el presupuesto participativo, que tiene un lenguaje mucho más simple, más blando, para poder interpretar qué hace el Estado con los fondos públicos. Y un gobierno colaborativo, decimos nosotros, que es otro de los pilares, es aquel que promueve la cooperación hacia adentro y hacia afuera. Acá hablaremos un poco de la alianza entre los grupos de interés para poder modificar la realidad o para poder trabajar en mejorar la misma. Esto, por ejemplo, es el trabajo de interacción que hacemos con los municipios, en donde, por ejemplo, hemos logrado establecer una normativa, un código único, unificado, modelo, para que puedan aplicar los municipios en la provincia de Córdoba. El gobernador planteaba recién que Córdoba tiene 427 municipios y comunas. Entonces, imagínense ustedes, si no trabajamos de una manera aunada y tratamos de armar un código tributario modelo que sea único y que lo puedan aplicar todos los municipios, evidentemente cada empresa tendría que tener el conocimiento de la parte procedimental y de gravabilidad de cada uno de los 427 municipios si es que tiene actividad en todos. Es algo ilusorio porque ninguna empresa va a actuar en todos los municipios, pero es cierto que hay empresas que tienen actividad en 20, 30, 40 municipios. Así que también esta colaboración, esto de participar y hacer alianzas con los grupos de interés, también nos ayuda para mejorar este esquema de gobierno abierto. Entonces, en este esquema de modelo nosotros estamos trabajando hacia lograr como resultado final un salto cualitativo en la gestión y también lograr más institucionalización de la misma. Entonces, para ello empezamos a transitar un largo camino en donde comenzamos con el esquema de solvencia fiscal, porque estamos convencidos que si un gobierno no es solvente, nos pasa lo mismo que nos pasa en nuestros hogares. En el momento que los gastos son mayores que los ingresos y no tenemos cómo financiarlo y esto se vuelve crónico, evidentemente cada tanto tenemos que estar afrontando una crisis. A nosotros en Córdoba nos pasó que durante décadas el Estado provincial tenía déficits fiscales, hasta inclusive tenía ahorro corriente negativo, lo cual llevó que en algunos momentos pasaron 3 meses sin que se pagaran sueldos. Por eso es que recién remarcamos que desde el año 2003 a la fecha empezamos a trabajar con un esquema de superávit y de no tener déficit, porque evidentemente creemos que si no, no es sustentable un Estado. Luego el ordenamiento normativo también nos pareció un elemento importante, porque la relación entre el Estado y el ciudadano, si no es clara, si hay una diversidad de normas, si hay complejidad de normas, evidentemente esto hace que la relación se torne tortuosa, inequitativa y a veces hasta irregular. Bueno, las políticas de calidad, la transparencia, la responsabilidad social, que vamos a tratar de ir resumiéndola rápidamente en cada uno de los puntos. Esto tiene que ver con la solvencia fiscal. Evidentemente no le voy a explicar estos números, que seguramente ustedes también los conocen mejor que yo, porque todos seguimos los números de todas las provincias, pero ustedes pueden ver cómo tenemos el ahorro corriente en los gráficos, en las barras verdes, y el resultado financiero en las amarillas, en donde siempre ha sido positivo, salvo el año 2009, que recién bien marcaba el gobernador. Veníamos de la crisis del campo del 2008 y se agregó la crisis internacional en el año 2009. Si vamos al otro punto, lo que es el ordenamiento normativo, que yo les decía recién, que nosotros lo creemos muy importante, y es más, yo siempre que he hablado con organizaciones no gubernamentales que miden la transparencia, siempre he insistido en que creo, en una vez estoy equivocado, de que el tema de la transparencia también tiene que ver con el ordenamiento normativo. Cuando hay cúmulos de normas, cuando las normas no son claras, cuando uno modifica la anterior y después viene uno que la complementa, y entonces entramos en un fárrago de disposiciones que muchas veces es muy difícil de entender para el mismo Estado, que es el que las emite, porque si no, pregúntenle usted a cualquier inspector de la AFIP si conoce todas las normas que aplica la AFIP hoy en día. Es imposible.
Entonces, creemos que el ordenamiento normativo es muy importante, lo cual nos llevó a nosotros en el año 2004 a reordenar todo nuestro código tributario después de 16 años y luego volver a ordenarlo en el 2012 para que esto de alguna manera sea mucho más simple, no tengamos artículos sin números y cosas que no estén claras. Luego establecimos un decreto reglamentario del Código Tributario que está en la Fiscalía de Estado pronto a ser sancionado, donde el decreto reglamentario reglamenta todo lo que es el código, que no es algo habitual en los gobiernos subnacionales, reglamentar el código. Normalmente se reglamenta a través de resoluciones que tienen menos entidad y siempre son susceptibles de que haya mayor corrupción. Luego el convenio normativo. Nosotros derogamos todas las resoluciones que había en rentas, catastro, registro, al igual que lo que fue en la parte de presupuesto, tesorería, y ya algunas veces hemos hablado de este tema, para dejar una sola resolución vigente por cada órgano rector. Resolución que está en internet, resolución que se va actualizando y se va ordenando todos los años, para que esto dé una situación más transparente en la relación fisco-ciudadano. Y luego el Código Tributario Municipal Unificado que les comentaba recién, en donde nosotros hicimos un trabajo con todos los municipios. Esto también habla de la parte de colaboración que les decía recién, cuando hablamos de un gobierno abierto que tiene que ser colaborativo. Esto se trabajó con todos los municipios, se logró un dictamen de un acuerdo de lo que era el anteproyecto del código, y luego cuando fue la legislatura, con la firma y la anuencia de los municipios de todos los partidos políticos, en la legislatura, a través de la ley 10.059, allá en mayo del 2012, se aprueba por unanimidad. Y ahora hay un decreto que obliga, el decreto 905 que tenemos por allí, que yo ando mal para apuntar, el 905 del 2014, que obliga a que todos aquellos municipios que quieran interactuar con la provincia, por ejemplo, que quieran datos de rentas, de catastro para mejorar su situación de administración tributaria, necesariamente tienen que adherir a este código. No podemos imponerlo porque la Constitución de la provincia le da autonomía económica y financiera a los municipios. Entonces esta es la manera de obligar a los municipios a que se ordenen, a que hagamos una normativa que sea uniforme y que así le solucionemos la vida o se la hagamos por lo menos más fácil al sector de las empresas y también al sector de los municipios, que son los que tienen que controlar los tributos. Después, allá por el año 2009, nosotros comenzamos con una política de calidad que a través de una resolución del Ministerio de Finanzas, la 71 del 2009, establecimos que todos los procedimientos en el Ministerio de Finanzas tenían que tener normas de calidad certificadas. Hoy tenemos el procedimiento también para lo que es nuestro Sistema Único de Administración Financiera, que también hemos certificado normas de calidad. Es decir, las normas de calidad nosotros nos permiten que los procedimientos sean reglados, que tengan que ser auditados, que tengan que ser mejorados, pero nunca pueden ir para atrás, nunca pueden empeorar. ¿Por qué? Porque todos los años nos están revalidando estas normas de calidad. Entonces nos pone en este concepto de la mejora permanente, de la mejora continua. Yo ya tengo certificada norma de calidad en rentas, en catastro, en donde fuere. Yo sé que cuando vengan a revalidar, para que yo revalide esas normas de calidad, tengo que haber mejorado o por lo menos haber mantenido el nivel y el estándar de calidad que ya me habían aprobado. Entonces, bueno, esta política de calidad que en un momento fue muy importante en el Ministerio, hoy quedó ya como un elemento más que sí o sí debe cumplirse al igual que el ordenamiento normativo. Es decir, deben renovarse los certificados de calidad, las normas deben reordenarse todos los años, ya son cuestiones que se han agregado a la vida diaria del Ministerio. Después, un tema que nos lleva hacia la transparencia son las nuevas tecnologías del servicio ciudadano y que van en línea en ese camino que decíamos que nos lleva al salto cualitativo y a más institucionalidad. Para poner algunos ejemplos, en la Dirección de Rentas hay 84 servicios web nuevos y hay 21 que ya son obligatorios, que ya no se puede hacer el trámite presencial ni hacerlo con papel, tiene que ser vía web. Esto nos llevó a más de 250.000 solicitudes de trámite por rentas virtual y 4.500 turnos entregados online. ¿Qué significa? Que si quiero hacer un trámite en rentas, yo pido un turno vía la web me dicen qué día quiero ir y a qué hora, entonces digo, yo quiero estar el viernes a las 11 horas. Si no está disponible ese momento, me dirán, bueno, venga a las 11 menos cuarto, a las 11 y cuarto, pero cuando yo llego a rentas con mi turno virtual, apenas se desocupa el primer box, me atienden. Esto nos ha permitido agilizar muchísimo la resolución de los trámites en la Dirección de Rentas. Y por supuesto, como nosotros hemos validado un reporte de sustentabilidad, el GRI, el Global Report Initiative, nos obliga a que aparte de hacer trámites web, nosotros midamos
en cuánto ayudamos para mejorar el medio ambiente. ¿Y esto qué significa? En cuánto ayudamos con la menos utilización de papel, porque esto significa talar menos árboles, en cuánto ayudamos en la conservación de lo que es la huella de carbono, cuánto esto significa cuánto consumimos de electricidad, cuánto consumimos de gas, cuánto consumimos de combustible, porque evidentemente la huella de carbono, si nosotros la cuidamos y no nos pasamos los índices, esto afecta mucho menos el calentamiento global. No somos un ministerio que estemos detrás del cuidado ambiental, porque nuestra función, pero sí nos obligan a que las medidas que tomemos siempre tengan, valga la redundancia, una medida en cómo afectan lo ambiental. Entonces, aquí esto nos llevó a que en el 2013 haya más de 2 millones de hojas que no se hayan utilizado, y siempre los trámites web, ustedes lo saben bien, aportan transparencia, facilidad y fiabilidad en los datos. Para poner algún ejemplo, en el registro de la propiedad tenemos servicio web para los procuradores del año 2011, donde aquel procurador que tiene que iniciar un juicio, por algún juicio ejecutivo, por alguna acción de apremio, directamente por la web puede consultar el inmueble si tiene embargo o no tiene embargo, y no tiene que pedirnos con papel y con un trámite como se hacía antes. Como les decía recién, firmamos 18 convenios con los colegios profesionales para que la publicidad del registro de la propiedad, lo que tiene que ver con el conocimiento de que si un inmueble que voy a vender o voy a poner como garantía, tiene embargos o no, los profesionales puedan pagar por la web el servicio y sacar la información por la web. En esto firmamos convenios con 18 colegios profesionales y hay 25.000 usuarios ya. Por supuesto, con una mesa de enlace que coordina y trata de ir perfeccionando permanentemente este andamiaje de trámites. Hay 260.000 solicitudes de publicidad en el 2013, 30% de emisiones vía web, y en el 2014 el 92% se emite por la web. Acabamos de firmar nuevamente una adenda a los convenios con el Colegio de Escribanos para que ya los certificados catastrales y todo directamente se vean por la web y no tenga que ir el escribano a hacer el trámite y después presentarlo en el registro de la propiedad. Para no aburrirlo, hago un ejemplo en el catastro. La mensura digital, los planos se presentan por internet, ahora los estamos haciendo obligatorios porque primero empezamos en que tengan la opción de presentarlos en papel o por internet, pero sabemos que si no los hacemos obligatorios o si no aumentamos mucho el arancel para quien presenta en papel, el usuario sigue presentando en papel. Entonces aquí hay que obligarlos. Entonces ha ido creciendo de un 6% en el 2012, 2013 con un 22%, en el 2014 28%, pero ya hemos establecido que sea obligatorio, así que va a pasar a ser el 100%. Y bueno, aquí también tenemos un esquema de ahorro de papel, de certificados catastrales también emitidos por la web, que van en línea con todo lo que decíamos recién. Ahora, en la utilización de la tecnología, y en este punto que voy a comentar ahora, veíamos que cuando nosotros poníamos el presupuesto en la web, poníamos los datos, la transparencia, había muchos ciudadanos que no sabían de qué se trata. No entendían nada. Entonces, bueno, vimos que se estaba utilizando este esquema del presupuesto ciudadano, es decir, el presupuesto en la web con un link en donde un ciudadano común puede encontrar información clara, sencilla, entendible, en donde puede hacer un control público, exigir cumplimiento de las obligaciones, porque puede entender lo que este presupuesto ciudadano, en un lenguaje mucho más blando, le explica sobre las cuentas públicas de la provincia. Aquí en el presupuesto ciudadano tenemos el componente ingresos, gastos y deuda pública, que son los temas que creemos que más pueden interesar a un ciudadano. Por supuesto que el ciudadano común tiene dudas, buscará a algún conocido graduado en ciencias económicas, o si irá al consejo profesional o a algún lugar donde le puedan dar explicación más certera y más técnica, pero por lo menos tiene una herramienta para conocer el presupuesto de la provincia. También la guía tributaria ciudadana, que es un lenguaje blando para que podamos explicar en los colegios y en todos los lugares donde se está formando conciencia ciudadana, también este esquema de la conciencia tributaria, que evidentemente hay que saber para qué sirven los impuestos, cómo se utilizan, cómo se controla su aplicación, para que el ciudadano sepa que tiene la obligación de pagar los impuestos. En lo que es la transparencia en la gestión pública, nosotros creemos que hay una creciente demanda, recién lo decía el gobernador, hay una creciente demanda de la ciudadanía, de los grupos de interés, para que se informe lo que se hace en el Estado, cómo se aplican los fondos. Nosotros empezamos a trabajar mucho el esquema de transparencia a sazón de una invitación que nos hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando nos invitó a ver los esquemas de transparencia que ellos aplicaban en la Casa Blanca, lo que aplicaban en Minnesota, en Utah, y ahí advertimos
que en algún momento la ciudadanía iba a hacer como una obligación del Estado que tengan que darse datos. Entonces, antes que nos obliguen, o los legisladores de la oposición, tomamos la iniciativa y pusimos en nuestro portal de transparencia toda la información presupuestaria, de ejecución, inclusive algunos datos que van mucho más allá que esto, y esto nos permitió estar dentro de los estados subnacionales que más información brindan al ciudadano. Por supuesto que tenemos obligación de brindar información a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la tenemos todo lo que hemos adherido a esa ley. Y tenemos información que tenemos que presentar en función de las pautas que nos da la misma, pero nosotros hemos agregado a esta información informes mensuales que colgamos en la web y que evidentemente también ha ayudado para que la ciudadanía, el periodismo y las entidades puedan seguir las cuentas de la provincia sin esperar 3 meses o un año que estén las cuentas definitivamente elevadas a la legislatura o presentadas ante el Ministerio de Economía de la Nación. La reflexión que yo haría acá, y esta es una exposición técnica, pero también creo que tiene que ver con lo técnico, que nos están obligando con la Ley de Responsabilidad Fiscal a dar toda información, nos parece fantástico. También lo que yo creo que deberíamos tener reuniones con el Ministro de Economía de la Nación, tal como lo dice la Ley de Responsabilidad Fiscal, para que interactuemos todos los ministros de las provincias y podamos plantear los temas y los problemas que tenemos de federalismo, de endeudamiento, de reestructuración de deudas, etc. No puedo hablar de la Ley de Responsabilidad Fiscal sin decir que acá tenemos una pata que no está funcionando y que sería bueno que esté porque esto nos ayudaría a apuntalar más el federalismo. Y lo digo con un ánimo constructivo, ¿no? Bueno, en la información adicional para el ciudadano, aparte de la información que ponemos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, hemos agregado otra información que por allí es importante, como coparticipación en municipios y comunas, ayudas no reintegrables, es decir, los subsidios. Aquí cada vez que se da un subsidio, que el gobernador otorga un subsidio, ese subsidio aparece en la web, se dice a quién se le otorgó, si una entidad de bien público o si una persona física que necesitaba, por qué monto, en qué fecha. Todo esto creemos que también ayuda a la transparencia. El sueldo bruto del personal superior, pago y registro de proveedores, pasajes, viáticos, movilidad, bueno, y toda información que pueda llegar a ser de interés. El portal de transparencia tiene este formato que se ve allí para ingresar y ahí encontramos la ejecución presupuestaria, los datos de proveedores y lo que recién decía, con un gran nivel de detalle, con una actualización semanal y con la posibilidad de llegar hasta el documento contable de cada una de las operaciones que hace el Estado. Esto evidentemente no nos deja de traer dolores de cabeza a veces, por esto hay que decirlo también y hay que remarcarlo. La transparencia es muy buena, pero también hay que ver cómo lo utiliza la contraparte o quien está del otro lado, porque por allí si uno lee la información de manera tendenciosa, a veces puede generar artículos periodísticos o ataques al gobierno que a veces son infundados y confunden a la población. Entonces la información tiene que estar muy bien detallada, muy bien elaborada para que no haya confusiones, porque si no, alguien puede de una manera quizás no correcta utilizar la información con algún otro fin. Nosotros tenemos en nuestro portal de transparencia la información que llega a través del mismo por el SUAF, que es nuestro Sistema Único de Administración Financiera, que fue desarrollado dentro del Ministerio de Finanzas, que está certificado con normas de calidad y que ya lo estamos aplicando también en las agencias que dependen del gobierno, también lo aplica el Poder Legislativo y ahora hace poco empezó a aplicar nuestro Sistema Único de Administración Financiera, el Poder Judicial. Con lo cual toda esta información la tenemos, tiene cruces transversales y se pueden subir muchos datos e información del Poder Legislativo y seguramente próximamente lo hará el Poder Judicial a través de la página web. Esto nos permite ser más homogéneos en la información, tener un mayor control de todos los organismos del Estado sin invadir la independencia que tienen los poderes del Estado, pero hay seguimiento, control y hay eliminación de procesos manuales. Después, otro de los puntos en el cual tratamos de avanzar, y para no ser muy largo en la exposición, son las normas contables que tiene el sector público a través de una resolución ministerial del año 2013. Se aprobaron las normas generales y particulares con el objetivo de poder avanzar hacia la aplicación de normas internacionales de contabilidad. Yo sé que aquí se puede discutir mucho sobre el tema,
pero creo que es muy importante que podamos empezar a tener parámetros internacionales para que nosotros nos puedan medir nuestros ratios de funcionamiento, nos puedan analizar la información que nosotros proveemos a organismos nacionales o internacionales, logrando una información financiera más homogénea, más confiable, facilitar la tarea de control de los organismos. Hay, en este caso de las normas internacionales, creo que hay principios claros, obligatorios, que son objetivos, y aparte hay una uniformidad para que nos puedan leer, por ejemplo, los inversores si queremos colocar dinero en el exterior para obras de infraestructura. Toda esta información y esta forma de expresarla a través de las normas internacionales nos parece que ayuda a dar una mayor calidad a la información, a los procedimientos y a lo que nosotros tenemos para ofrecer como un Estado solvente cuando queremos que un inversor ponga plata en nuestro Estado para hacer obras de infraestructura, por ejemplo. Máxime cuando en el mundo hay tanta liquidez y hay posibilidad de colocar créditos que son baratos y a muy largo plazo. A un Estado hace poquito, Kazajstán, creo que, si me salió bien la pronunciación, acaba de colocar deuda, creo que a 30 años, a una tasa del 5%, y hay plazos inclusive en el mundo de colocación de deuda mucho más allá todavía. Pero nos parece que aparte de ser un Estado serio, tenemos que mostrarnos como un Estado serio. Y creo que las normas internacionales de contabilidad, creo que las validaciones internacionales ayudan a que podamos ir en este camino. Continuamos transitando entonces este camino de la organización sustentable, desde lo económico, lo ambiental y lo social, que les comentaba hace un momento, y para lo cual nosotros logramos que todo lo que venimos diciendo sobre ordenamiento normativo, sobre transparencia, logramos introducirlo en una matriz que ya el GRI en el año 2011 validó con una categoría C, se puede ver allí el reporte, o por lo menos el certificado. En el año 2013 la validó con una categoría B, y nosotros ahora, para el año siguiente, queremos validar una categoría A, pero ya ha desaparecido esta forma de categorizar por A, B y C, y ahora se puede validar solamente con la metodología G4, que es sobre la que estamos trabajando para validar nuestro próximo reporte. Los reportes de sustentabilidad para nosotros también se han convertido en una herramienta. Y una herramienta muy importante, ¿por qué? Porque nosotros somos el Ministerio de Finanzas y no tenemos por qué ocuparnos de los temas medioambientales, por ejemplo. Pero lo que les decía recién, la medición sobre la huella de carbono, que implica que haya que controlar el gasto de combustible, nos lleva a que en una de esas tengamos que comprar, como ya lo hemos hecho, vehículos a gas natural comprimido y tener que explicar a nuestro Tribunal de Cuentas que aunque salga un poquito más caro, con el tiempo se repaga, es mucho más barato, podemos demostrarlo en una ecuación financiera, pero también tenemos los informes ambientales que nos dicen que poluciona mucho más. Con esto, nosotros, Ministerio de Finanzas, no estamos haciendo un aporte extraordinario al tema medioambiental, pero sí estamos haciendo un aporte a nuestra gente, a la que gestiona todos los días, desde el sector más bajo hasta el más alto, que tenga una mística distinta para gestionar. Que no únicamente cuidemos la plata, cómo la gastamos y cómo la recaudamos, sino también que cuidemos que en cada decisión que tomemos veamos cuál es el impacto ambiental. Hace pocos días, una empleada de presupuesto, yo no recuerdo qué cargo tiene, pero es un cargo de planta, una señora que viene de hace mucho tiempo, me dice, contador, ¿y si hacemos una terraza verde? ¿Y qué es lo que es una terraza verde? No, que la terraza verde, ¿cuánto nos sale? No, que si la hacemos entre nosotros no nos cuesta nada. Entonces, qué fantástico. Después me hablaron de renta, que también estaban con la misma idea. Entonces, yo creo que eso empieza a generar una mística en la gente, que aparte del que hacer de todos los días, de cómo controlamos el gasto y cómo recaudamos, estas cosas también ayudan valor a la tarea que uno hace todos los días. Como nos agregó valor cuando nuestros hijos nos enseñaron de que no hay que tirar el papel del caramelo afuera del auto, sino que hay que guardarlo en una bolsita. Porque veníamos acostumbrados a tirar el papel afuera, salvo cuando nos vamos al exterior, que ahí cuidamos. Pero cuando estamos acá en casa, tiramos el papel afuera. Nuestros hijos decían, no, mira, papá, acá tenés el cambio de marcha, ponete esta bolsita, ponelo ahí los papeles. Entonces todo eso va agregando valor. Entonces creemos que esta es la importancia, el cambio de la mística de gestión que nos ha dado el GRI. Y finalmente, yo sobre esto no voy a hablar porque es de lo que va a hablar el ministro de la Gestión Pública en el día de mañana. Para nosotros un tema muy importante que se llevó adelante a través del Ministerio de Gestión Pública y como dijo bien el gobernador, se había iniciado ya cuando fue ministra Mónica Sommer y ahora lo siguió el ministro Manuel Calvo, la nueva ley de compras, en donde se puede comprar a través de internet,
con procedimientos más de transparencia, que bueno, nosotros creemos que es algo muy importante. Creemos que cuando mañana se explaye el ministro Calvo sobre estos temas van a ver lo interesante que resulta. Muchos de ustedes deben conocerlo o lo estarán aplicando también en sus jurisdicciones, pero es un tema fundamental para perseguir la transparencia. Bueno, en una apretada síntesis, es lo que quería manifestarles sobre nuestra idea de gobierno abierto circunscripto a lo que es el Ministerio de Finanzas. Aquí estamos aprendiendo todos los días. Es decir, si una cosa que he aprendido en estos tiempos es que todo cambia tanto y de una manera tan vertiginosa que uno tiene que estar permanentemente aprendiendo y mirando qué cosas nuevas hay por allí para que uno las pueda aplicar. En esto, por eso es muy importante que tengamos gente con memoria institucional dentro de la organización para que nos ayude a que no hagamos macanas, y que tengamos gente dentro de la organización joven, con impulso, con impronta, y que tenga en su cabeza las nuevas tecnologías y que nos ayude a repensar todos estos procedimientos. De esta mezcla de la memoria institucional y de lo moderno, creo que podemos ir dando saltos cualitativos que nos ayuden a mejorar la gestión, a aplicar las nuevas tecnologías, quizás a repensar, yo en esto no soy especialista, pero la intuición y el sentido común, quizás a repensar las plantas de personal, cómo hay que armarlas, porque no sé si nos va a hacer falta tanta gente en lugares que hoy tenemos, cuando la informática puede resolver los temas. A nosotros en la Dirección General de Renta, los trámites presenciales nos han caído un 40%. En todas, ya hay gente de renta por ahí, yo sé que después se va a enojar, en todas las delegaciones de renta nos sobra gente. En todas, creo yo que en todas. Puede haber alguna no tanto. Entonces hay que empezar a repensar cuál es el trabajo que vamos a tener que hacer de la administración pública para seguir agregando valor y qué cosas las tendrá que hacer el usuario vía la web. Bueno, simplemente esto, quería agradecerles la presencia, que me hayan escuchado, quería agradecerles que hayan venido a visitarnos a Córdoba y ojalá que tengan una estadía fantástica, y nosotros estamos a disposición de ustedes para hacerle más agradable su estancia y para solucionar cualquier inconveniente que puedan tener en estos días que estén en Córdoba. Muchas gracias.